Para aclarar antes de comenzar, en este vídeo no voy a daros una respuesta canónica a la pregunta del título del vídeo. No se ha hecho jamás mención alguna a este tema en el manga o en los libros de datos, por lo tanto lo que voy a daros es mi lectura personal en lo referente a este tema. De todos los villanos de Naruto, y esto no es ningún misterio, mi preferido ha sido siempre Orochimaru, más que Pain, Madara, Tobi y, naturalmente, más que Kaguya. En una serie en la que casi todos los villanos persiguen una meta noble con métodos, por así decirlo, poco ortodoxos, Orochimaru es un agradecido paréntesis de sincero egoísmo y auténtica falta de empatía. Su objetivo, como todos sabemos, es poseer todos los jutsus y conocer la verdad del mundo. Sabiendo que acometer esta titánica empresa en el lapso de una vida humana es sencillamente imposible, Orochimaru establece una meta transitoria que haga viable su arrogante meta, y que será la que verdaderamente repercuta en la historia de Naruto: conseguir la inmortalidad. Cuando empezamos la serie, el siniestro Sannin ya ha conseguido desarrollar el conocido jutsu de la inmortalidad. Aunque durante la destrucción de la hoja el autor nos da a entender que esta técnica es desarrollada por Orochimaru y que no hay otra igual en el mundo ninja, lo cierto es que posteriormente en Shippuden descubriremos que hay dos Akatsukis que también han conseguido engañar a la muerte con otros métodos: Kakuzu, con una técnica prohibida de su villa, e Hidan, uniéndose a una secta religiosa de seguidores de Yashin, un supuesto dios de la muerte. Con esta información se contradijo la idea inicial de que había un jutsu de la inmortalidad como tal, y que realmente se trataba de alargar la vida humana de forma indefinida con diferentes métodos. Y es que, tal como dijo Kakuzu, no, en este mundo no hay nadie completamente inmortal. Yo me limito a extender mi vida apoderándome de los corazones de otros antes de que el mío cese de latir. Hidan se hizo seguidor de Yashin, Orochimaru se convirtió en una serpiente blanca, y Kakuzu utilizó el jutsu prohibido de su aldea, Gyeongu. Entonces, si para alcanzar la inmortalidad Orochimaru tenía varias opciones a elegir, ¿por qué no eligió la aparentemente más sencilla de todas? En vez de renunciar a su humanidad transformándose en una serpiente blanca, con los riesgos que implicaba, ¿por qué no buscó a los seguidores de Yashin? Esta cuestión puede ser respondida desde múltiples enfoques. En primer lugar, Orochimaru no tendría por qué haber oído hablar de estos señores antes de haber adquirido la inmortalidad, que ojo, es la explicación canónica más probable. En segundo lugar, la explicación extraoficial más evidente es que Kishimoto se inventó para Shippuden nuevos medios para adquirir la inmortalidad en aras de hacer la serie más interesante, porque un villano inmortal siempre supone un fuerte reclamo para el público. Sin embargo, ninguna de estas respuestas es, a mi parecer, satisfactoria. Orochimaru no busca la inmortalidad en el Yashinismo porque su carisma, su trasfondo y su forma de ser se lo impiden. Orochimaru es completamente incompatible con el Yashinismo, y voy a defender esta idea apoyándome en tres fundamentos. Vayamos con el primero. El conflicto metodológico entre la ciencia y la religión. Tanto la ciencia como la religión comprenden un cúmulo de conocimientos cuyo objetivo último es explicar la realidad, es decir, su finalidad es esencialmente la misma. Sin embargo, chocan en los métodos que emplean. La religión necesita partir de la creencia, mientras que la ciencia precisa partir de la duda. Aunque el trasfondo de Orochimaru haya sido poco abordado en el manga, pues considero que es el villano con el pasado más interesante e inexplorado de todos, en la única escena canónica que tenemos de su infancia encontramos el elemento esencial que marca a todo científico: la duda. Cuando murieron sus padres, habló con su maestro Hiruzen en el cementerio, y todas, absolutamente todas las frases que le dirigió a su maestro fueron preguntas. En concreto, dichas preguntas fueron: ¿qué es esto?, refiriéndose a la piel de una serpiente blanca; ¿por qué es blanca? Y ¿cuándo será eso?, refiriéndose a cuándo volvería a reencontrarse con sus padres reencarnados. Todos los científicos inician su carrera enunciando preguntas, dudando de lo que se cree saber y poniendo todo en una saludable tela de juicio. Basta con acudir al discurso del método de Descartes Uchiha, el padre del método científico, para toparnos con la palabra duda en la primera regla: no admitir nunca cosa alguna como verdadera sin conocer con evidencia que lo era, es decir, evitar con toda atención la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara y distintamente a mi espíritu que no tuviera ninguna ocasión para poner en duda. Como veis, ahí está la constante del científico, la duda. Todo este proceso de duda, estudio, conclusión requiere de un tiempo que puede abarcar toda una vida en función de la materia, e incluso más. La religión, por el contrario, da toda la información de partida y es enemiga de la duda. Si se duda, se blasfema. Es decir, la curiosidad y la constante duda que caracterizan a Orochimaru son los principales enemigos de la religión yashinista.
son del todo incompatibles. Ni al Yashinismo le conviene un hombre como Orochimaru en sus filas, pues necesita para su preservación que sus miembros no cuestionen los dogmas, ni Orochimaru le daría ninguna credibilidad a una comunidad de señores que necesitan creer para sentirse autorrealizados. El conflicto de maldades. Si Naruto destaca por encima de todos los mangas con demografía shonen es por tener, probablemente, el más amplio abanico de villanos con carisma único y trasfondo mínimamente explorado. De todos ellos, creo que los tres personajes inmortales de Akatsuki representan la peor versión ética de lo que un humano puede llegar a ser. En cierta medida, cuando sus poderes prohibidos son manifestados, revelan su monstruosa naturaleza, como tratando de simbolizar la poca humanidad que les queda. Kakuzu es una masa de fibras negras encorsetadas en lo que una vez fue su cuerpo humano, siendo ahora poco más que un disfraz. Idan adquiere la apariencia de la mismísima muerte antes de cegar la vida de su desafortunada víctima, y Orochimaru es una horripilante serpiente con una cabeza que conserva ciertos vestigios humanos. Esto transmite un mensaje muy potente: la inmortalidad de Naruto tiene el precio más elevado de todos, la humanidad. Pero incluso entre seres tan inhumanos como los mentados existen importantes diferencias entre el tipo de maldad de cada uno. Idan disfruta segando vidas. El acto de quitar la vida le proporciona emociones que, en este caso, le son placenteras. Este es el tipo de maldad que el Yashinismo necesita para su preservación, una maldad manifestada emocionalmente. Kakuzu y Orochimaru representan la otra cara de la moneda. Matar no les crea ningún tipo de emoción. Tras muchos años cazando presas en solitario, Kakuzu ha terminado cosificando al ser humano y le ha puesto precio, representando la versión más corrompida del liberalismo. Por su parte, mediante la persuasión y haciendo falsas promesas de mejores condiciones de vida, Orochimaru ha manipulado, privado de libertad y sacrificado a incontables seres humanos con la intención de utilizarlos como meros peones para la consecución de los objetivos de la Villa del Sonido, que no son sino las ambiciones personales de su carismático líder, representando de este modo la mayor perversión del ideal socialista. Cuando Sasuke traiciona a Orochimaru le dice lo siguiente: no me gusta tu manera de hacer las cosas. ¿Cuál es tu objetivo? ¿En qué consiste eso de desvelar los misterios de nuestro mundo? Manipulas a la gente como si fueran juguetes en nombre de unos ideales absurdos. Me das asco. Por tanto, aunque todos estos villanos sean malvados, Idan disfruta matando y Orochimaru no, pero ni siente ni padece. Tiene una absoluta falta de empatía. Matar no le importa lo más mínimo siempre y cuando le sirva para conseguir sus objetivos. Por este motivo no es compatible con el Yashinismo, que requiere de individuos que sientan lo que hacen para rendir culto a Yashin. Ambición egoísta. Probablemente el mayor motivo por el que Orochimaru no puede ser Yashinista es su ambición y egoísmo. El Yashinismo no tiene como meta beneficiarse a uno mismo, sino rendir culto a una entidad llamada Yashin, aunque luego recompense a sus feligreses con la inmortalidad. Rendir culto a algo que no sea a sí mismo es una idea completamente ajena a Orochimaru. Siendo su objetivo conseguir todas las técnicas ninja, comprender la verdad del mundo y convertirse en un ser perfecto, Orochimaru no podía admitir la existencia de otro ser superior a él. Con su irresistible carisma y habilidades de persuasión, consiguió adoctrinar a todos y cada uno de sus subordinados del sonido para que fuesen capaces de soportar cualquier tipo de penuria si ello beneficiaba a la villa y a Orochimaru. Al final, más que como un líder, Orochimaru sería venerado como un verdadero dios en su organización político-militar. En esencia, podemos decir que Orochimaru no buscó al culto de Yashin para obtener la inmortalidad porque, primero, al tratarse de un hombre de ciencia, Orochimaru no le daría ninguna credibilidad a los métodos otorgados por una secta religiosa. Segundo, Orochimaru no siente especial placer matando, por lo que no puede rendir culto a Yashin. Y tercero, rendir culto a Yashin presupondría admitir la existencia de un ser superior a la versión perfecta idealizada de sí mismo, algo inaceptable para Orochimaru. Ya para ir terminando, me gustaría aclarar en lo referente al tema religioso que no creo en absoluto que ciencia y religión sean del todo incompatibles. Por irme a un ejemplo rápido, la propia teoría del origen del universo, esto es, el Big Bang, fue elaborada gracias a un trabajo de un sacerdote belga llamado Georges Lemaitre, que además de católico, era matemático, astrónomo y profesor de física en la Universidad Católica de Lovaina. Lo digo más que nada para separar la realidad de la básica interpretación que he hecho para analizar este tema de una serie cuyo público objetivo no deja de ser el adolescente. Pero en esencia, que es lo que interesaba en este caso, creer y saber requieren procedimientos opuestos. Me gustaría terminar el vídeo con un pequeño texto que escribí hace tiempo para introducir la explicación sobre el poder de la serpiente blanca. En él plasmé, en un intento de tono novelesco, las ideas que hoy he tratado de explicaros. Sin más, terminaré este vídeo con ese fragmento.
Tras años de investigación, el legendario Sannin Orochimaru había descubierto el origen del poder del clan de Yugo. Se trataba de un lugar ancestral que databa de la primera era. Su nombre era Ryuchi-do, que puede traducirse como Caverna del Dragón, el lugar en el que Orochimaru se encontraba en ese momento. A pesar de que siempre ha sido un guerrero sagaz y muy seguro de sí mismo, lo cierto es que estando allí solo ante las enormes puertas de lo que parecía ser el mismísimo infierno, el viaje de no retorno, es probable que Orochimaru sintiera miedo ese día. Ryuchi-do puede tener otro significado además de Caverna del Dragón, y es el Camino del Dragón. Camino, vía por donde se transita entre dos puntos, uno de inicio y otro de fin. Estaba claro, Ryuchi-do era una prueba. No todo el que caminara por sus sinuosos y tenebrosos pasadizos tenía la garantía de ver el final del camino, y de hacerlo, a la vuelta no sería el mismo. Pero Orochimaru era un hombre de ciencia. Si ese lugar le atemorizaba con su mera presencia, es que algo ocultaba, algo muy antiguo y poderoso, y esas cosas despertaban monstruosamente la curiosidad del Sannin. La inmortalidad siempre tiene un precio. Había oído hablar de un jutsu prohibido de la Villa de la Cascada que permitía prolongar la vida indefinidamente, convirtiendo el cuerpo del usuario en una amalgama de tentáculos. Una lástima que un renegado se llevara el pergamino consigo. También había oído hablar de una secta religiosa que lograba la inmortalidad entrando en comunión con un dios mediante ritos de sacrificio. Pero Orochimaru era demasiado narcisista como para rendirle culto a alguien, o a algo. Él mismo quería ser el objeto de culto. No. Si de verdad quería obtener la inmortalidad o averiguar cómo hacerlo, Ryuchi-do era su única opción. Así que tragó saliva y comenzó el descenso.